Bienvenida y bienvenido a este análisis a fondo. Hoy nos metemos de lleno en un mundo que, promete riquezas exponenciales, pero que a menudo esconde unas trampas devastadoras. Hablamos de las penny stocks, las acciones de a centavo. Efectivamente. Y para ello tenemos sobre la mesa una pila de documentos muy interesante. Hay manuales para inversores, digamos, escépticos y sobre todo alertas oficiales, alertas de la SEC y de FINRA, los grandes reguladores de Estados Unidos. Y todos, absolutamente todos, giran en torno a una idea central. Casi una advertencia de salud pública financiera si me apuras. Y es que en el universo de las penny stocks, el precio que se ve en la pantalla de una app no es, para nada, el precio al que se puede operar. Ahí está la clave. Entender esa diferencia es la línea que separa una inversión de alto riesgo de una pérdida casi segura. Pues esa es nuestra misión hoy. Vamos a desentrañar el atractivo de estas acciones, a entender esa ilusión del precio y, lo más importante, a construir un kit de herramientas para navegar este mercado. Así que empecemos por el principio. Si es un terreno tan peligroso, ¿por qué es tan seductor? Ah, buena pregunta. Uno de los documentos lo llama el canto de sirena, que ya te da una pista, ¿no? Es que es una metáfora perfecta. El atractivo es casi mitológico y se basa en sesgos psicológicos muy profundos. No es solo la codicia, es algo más complejo. Vale, pues vamos a desglosarlo. El primer punto que señalan es el más obvio, el potencial exponencial. La promesa de que una acción pase de 1 céntimo a 5 céntimos. Eso es una ganancia del 400%. Claro. Eso no lo ves en una empresa del IBEX 35 ni en los mejores sueños. Exacto. Y ese es el gancho matemático. Es que nuestro cerebro no procesa bien los porcentajes con números tan pequeños. No lo vemos como un movimiento de 4 céntimos. Lo vemos como multiplicar por 5, que suena a lotería, ¿sabes? Y se nos olvida preguntar, oye, ¿multiplicar qué? Porque 5 veces casi nada, pues sigue siendo casi nada. Pero la cifra, el porcentaje, es hipnótica. El segundo punto es más sutil. Lo llaman la barrera de entrada baja. Y aquí citan un factor psicológico que me parece fascinante. La gente prefiere poder decir, compré 50.000 acciones de algo, que compré 10 acciones de una empresa sólida. ¿Por qué pasa esto? Pues porque apela directamente al ego. Es que nadie va a la barbacoa del domingo a presumir de sus 0,07 acciones de una empresa consolidada. No, desde luego. O mejor decir que eres dueño de un trozo enorme de 50.000 acciones de la próxima revolución tecnológica, aunque esa empresa opere desde un garaje en Nevada y no tenga ni un euro de ingresos. Te hace sentir poderoso. Te hace sentir un gran jugador, un inversor importante, y esa sensación es una distracción muy potente de la calidad real de lo que estás comprando. Y el tercer pilar de esta seducción es la emoción de lo desconocido, la fantasía de ser el que descubre el tesoro. El sueño del pelotazo. Exacto. Encontrar esa pequeña empresa de biotecnología que tiene la cura para algo o esa minera que ha encontrado un yacimiento increíble antes que nadie. Y esta combinación de porcentajes explosivos, ego y la emoción de la búsqueda del tesoro es, como advierten la SEC y FINRA, el cóctel perfecto. El terreno abonado para la manipulación. Es que los estafadores no venden acciones, venden sueños. Y los sueños son mucho más fáciles de vender que los balances financieros. De acuerdo, estamos enganchados por el sueño. Pero, ¿dónde tiene lugar este juego? Porque uno de los gráficos que tenemos lo deja muy claro con una imagen potente. Un centro de operaciones de Wall Street, moderno y regulado, frente a un mercado callejero desordenado y caótico. No todas estas acciones viven en el mismo barrio. Es la distinción más importante y la que más a menudo se pasa por alto. Por un lado tienes las bolsas reguladas, el Nasdaq, la bolsa de Nueva York. Lo que conocemos todos. Exacto. Para cotizar aquí, una empresa tiene que cumplir requisitos serios. Un mínimo de capitalización, presentar informes financieros auditados y rigurosos a la SEC, tener una junta directiva. Hay reglas, hay supervisión. Las acciones que cotizan aquí por debajo de unos pocos dólares pueden ser muy volátiles, sí, pero juegan con un árbitro en el campo. Y luego está el otro lado de la ciudad, el mercado OTC, over the counter. El mercado callejero. Los documentos lo describen como un lugar con requisitos de cotización mínimos y una supervisión regulatoria mucho más laxa. ¿Es aquí donde está el peligro, entonces? Es aquí donde se originan la inmensa mayoría de los fraudes y las manipulaciones. ¡No!
porque las empresas no están obligadas a proporcionar la misma información al público. Es un entorno mucho más opaco. Hay una frase en los materiales que es demoledora. Dice, si no sabes dónde cotiza tu acción, no estás invirtiendo, estás apostando. Define si estás entrando en un casino, con las reglas a la vista, o en una partida de póker en un callejón oscuro donde no sabes si las cartas están marcadas. Es así de simple. Vale, y eso nos lleva al núcleo del problema, a la gran ilusión de la que hablabas al principio, el precio. Aquí es donde los documentos proponen la que podríamos llamar la primera ley del inversor escéptico. El precio es una mentira. El spread es la verdad. Uf, me encanta esa formulación. Expliquemos esto. El precio que veo en mi app, digamos $0.012, no es real. No en el sentido en que la mayoría de la gente cree. Ese 0.012 es simplemente el precio de la última transacción que se ha registrado. Es una foto de un momento pasado. Pudo ocurrir hace horas o incluso días en acciones muy líquidas y con un volumen mínimo, ¿sabes? Quizás de solo 100 acciones. No representa para nada el precio al que tú puedes comprar o vender ahora mismo. Entonces, ¿qué es lo que sí es real? ¿En qué nos fijamos? Lo real son dos números que tu broker sí te muestra, aunque a veces haya que buscarlos, el bid y el ask. Vale. El ask, o la oferta, es el precio más bajo al que alguien está dispuesto a venderte las acciones. Es tu precio de compra. Y el bid, o la demanda, es el precio más alto al que alguien está dispuesto a comprarte las acciones a ti. Es tu precio de venta. Esos dos números son el mercado en tiempo real. Los documentos nos dan un ejemplo muy claro. Digamos que conocemos a un inversor, llamémosle Marcos. Marcos ve una acción en un foro que está a 0.012. Se emociona, va a su broker a comprar. Pero al ir a ejecutar la orden, ve que el precio para comprar, el ask, es en realidad de 0.015. Y no solo eso, ve que el precio al que podría vender al instante, el bid, es de 0.009. Vaya. Exacto. La diferencia entre esos dos precios, entre 0.015 y 0.009, se llama spread, y en este caso es gigantesco. Es el coste inmediato de la transacción y la ganancia del intermediario. Antes incluso de que la acción se mueva, solo por el hecho de entrar y salir, Marcos ya habría perdido un 40% de su inversión. ¡Qué barbaridad! Para que él gane dinero, el precio de venta, el bid, tiene que subir por encima del precio al que él compró, el ask. Espera, déjame entender esto, porque aquí entra la paradoja que describe uno de los gráficos. Es que es alucinante. La acción de Marcos sube. Pasa de 0.012 a 0.035. En su app ve una ganancia enorme, del 190%. Se siente como un genio. Se siente como un genio, pero la realidad es otra. Él compró a 0.015. Ahora, eufórico, va a vender para recoger sus beneficios. Pero al intentar vender, el precio de compra que le ofrecen, el bid, es de solo 0.028. Aunque el precio haya subido, la operación ¿es perdedora? Es perdedora, porque ese precio de venta de 0.028 está por debajo de lo que él pagó. Ha quedado atrapado. Es una trampa perfecta. Te sientes rica en la pantalla, pero eres pobre en la realidad. Y esto nos lleva a la segunda gran trampa. Podríamos llamarla la segunda ley. Tu entrada es fácil, tu salida no está garantizada. Esto tiene que ver con la iliquidez, ¿verdad? Totalmente. Muchas de estas acciones tienen un volumen de negociación bajísimo. Puede que se negocien unas pocas miles de acciones al día. Esto significa que si tienes una posición considerable y quieres vender, simplemente no hay suficientes compradores al otro lado. Es como intentar vender una mansión en un pueblo donde nadie tiene dinero para comprarla. La propia SEC lo advierte en sus documentos de forma muy cruda. Recuerde que si el intermediario no tiene un precio de compra, bid, es posible que no se pueda vender la acción y se pierda toda la inversión. O sea, la puerta de salida puede estar literalmente cerrada. Bloqueada. Tu ganancia en papel es irrelevante si no puedes convertirla en dinero real. Y este entorno de opacidad, spreads enormes y liquidez escasa es el caldo de cultivo ideal para el fraude más clásico de este mundo. El pump and dump. El pump and dump. La estafa de inflar y soltar. Los documentos lo describen casi como una obra de teatro en 3 actos. ¿Cómo funciona exactamente? Y más importante, en la era de la información, ¿cómo es que la gente sigue cayendo en un truco tan viejo? Porque los estafadores han perfeccionado la psicología. El acto 1 es el pump,
el inflado. Un grupo de personas acumula una gran cantidad de acciones a precios bajísimos. Luego empiezan una campaña de promoción masiva y coordinada. Comunicados de prensa falsos sobre un producto revolucionario, videos en YouTube, mensajes en foros de Reddit, canales de Telegram, crean una narrativa irresistible. Y para que la gente caiga, como dices, no solo venden la historia de la empresa. No. Van mucho más allá. Crean una sensación de comunidad, de urgencia. Fomentan el FOMO, el miedo a quedarse fuera del próximo pelotazo. Usan un lenguaje de nosotros contra ellos, los listos que hemos descubierto esto contra el establishment de Wall Street que nos entera. Hacen que comprar la acción parezca un acto de rebeldía, de pertenencia a un grupo exclusivo. Y ahí llega el acto 2, el pic, el frenesí. Exacto. La gente, atraída por la historia y viendo que el precio sube, compra en masa. Se crea un ciclo de retroalimentación. Compran porque sube, y sube porque compran. Y finalmente, el acto 3, el dump, la descarga. En el pico de la euforia, cuando la manada está comprando a cualquier precio, los estafadores originales venden todas sus acciones. La venta masiva provoca el colapso instantáneo del precio. Y los últimos en llegar se quedan con todo el papel. Se quedan con pérdidas que suelen ser del 90% o más. El telón cae y los únicos que han aplaudido son los estafadores. Esto pinta un panorama bastante desolador, la verdad. Suena a que es un campo minado. ¿Hay alguna forma de cruzarlo sin volar por los aires? ¿Qué herramientas tenemos? Afortunadamente sí, y aquí es donde los documentos proponen el kit del escéptico y la que podríamos llamar la tercera ley. La historia es para ti, la acción es para ellos. La clave es pasar de creerte la narrativa a verificar los datos. Y la primera herramienta, sorprendentemente, no es una web exótica. Es algo que ya tenemos. Es tu propio broker. Puede sonar obvio, pero es fundamental. Hay una cita en los materiales que lo resume todo. Dice, si estás tomando decisiones con el precio de una app que no es tu broker, estás operando con una maqueta. Es buenísima. Es que es la pura verdad. Solo tu broker te muestra la realidad operativa. El bid y el ask en tiempo real, el volumen real, la profundidad del mercado si te da datos de nivel 2. Es lo que te dice si la puerta de salida es una puerta de verdad o solo un dibujo en la pared. Vale, el broker para la realidad operativa. Y para investigar la empresa en sí, sobre todo si está en ese mercado OTC. La fuente principal es la web de OTC Markets. Te da un contexto vital. Te dice si la empresa presenta informes financieros, si está al día con ellos, y te pone advertencias de riesgo muy claras, como cuidado, empresa fantasma o riesgo de dilución. Es el primer filtro. ¿Y para los promotores? Para verificar a quién te está recomendando la acción, ya sea un broker o un promotor, la herramienta FINRA Broker Check es oro puro. Te permite ver el historial disciplinario de cualquier profesional o empresa. Es como mirar si el cirujano que te va a operar ha tenido denuncias por mala praxis. Y finalmente, la fuente definitiva, la que uno de los documentos llama la autopsia oficial. La base de datos SEC Edgar Sklenson. Es exactamente eso. Es como entrar en el archivo del hospital. No hay fotos bonitas, ni marketing, ni promesas. Solo están los informes financieros oficiales, el informe del forense. Y ahí es donde buscas si la empresa se está desangrando financieramente. Tienes que buscar dos palabras clave muy peligrosas. La primera es dilución. ¿Qué significa? Significa que la empresa está emitiendo constantemente nuevas acciones para financiarse, lo que reduce el valor de las tuyas. Es como echarle más y más agua a la sopa. Y la segunda palabra clave a buscar. Un historial de reverse splits o agrupaciones de acciones. Es una maniobra desesperada para juntar, por ejemplo, 100 acciones en una y que el precio pase de 1 céntimo a $1. Para subir el precio artificialmente. Exacto, y evitar ser expulsados de una bolsa. Casi siempre es una señal de que la empresa está en una espiral de muerte. De acuerdo, unamos todo esto en un filtro final. Los documentos proponen una lista de 10 preguntas, un checklist de cordura antes de arriesgar un solo euro. No tenemos que verlas todas, pero ¿cuáles son las más críticas? La primera es obvia. ¿Cotiza en una bolsa regulada o en el mercado OTC? Ya sabemos que el riesgo es completamente diferente. La segunda, ¿cuál es el spread real entre el bid y el ask? El coste de entrar y salir es tan alto que hace casi imposible ganar dinero. La número 5 también me parece clave. La empresa presenta informes a la SEC. Y si es así, ¿cuándo fue el último? Una empresa que no informa es una caja negra y no se invierte en cajas negras. Totalmente de acuerdo. Y la 7, que conecta con la autopsia en Edgar. Tiene un historial de dilución constante.
Está financiando sus operaciones imprimiendo acciones sin parar a costa de sus inversores. Pero creo que la pregunta final, la número 10, es la que lo resume todo. Es la que separa de verdad al inversor del apostador. Es la pregunta del millón. Y dice así: si quisiera vender toda mi posición ahora mismo, en este preciso instante, ¿podría hacerlo sin que el precio se desplomara? Uf. Esta pregunta resume el riesgo fundamental de la liquidez. Si la respuesta es no o no estoy seguro, el riesgo que se asume es inmenso. Porque una ganancia en papel que no puedes materializar no es una ganancia. ¿Es una ilusión? Es una ilusión. El mensaje final que se destila de todos estos materiales no es que sea imposible ganar dinero con estas acciones, sino que es un juego completamente diferente. Es un juego donde las reglas no son las que parecen, la información es asimétrica y el riesgo es exponencialmente mayor. La conclusión es clara. Opera como un escéptico, no como un creyente. Exacto. Valida la cotización real con el bid y el ask de tu broker. Valida la empresa con fuentes oficiales como la SEC. Y sobre todo, valida que exista una puerta de salida antes de entrar. Como dice una de las alertas de la SEC, y es una frase para enmarcar, en los mercados financieros, la información que se ignora es la que cobra el precio más alto. No se puede decir mejor. Y para reflexionar, dejamos una última idea que surge de todo esto. Los documentos nos han dado herramientas excelentes para analizar una acción individual, ¿verdad? Sí, muy prácticas. Pero, ¿qué patrones podrían surgir al aplicar este escepticismo a todo un sector que de repente se vuelve viral en redes sociales? ¿Cómo cambia el riesgo cuando la promoción no es sobre una sola empresa, sino sobre un movimiento completo?